Vale, pues muchas gracias por todos los que estáis aquí, los que están desde sus casas, y me hace mucha ilusión estar con todos vosotros que compartimos nuestro día a día, con los pediatras, con los genetistas, ¿vale? Y con los nefrólogos de adulto. Mención especial quiero decir a la doctora Castro, que ha peleado por esta reunión y por el apoyo a la Sociedad Valenciana de Nefrología, que son muchos meses peleando. Vale, este es el índice que voy a llevar a cabo, que va a llevar a cabo la charla. Y primero que nada, vamos a hablar de tubulopatías primarias, que es lo que llevamos hablando toda la tarde, que esto se debe, pues, como han comentado mis compañeros, a alteraciones a nivel de las proteínas a nivel tubular y de proteínas que interfieren en la regulación del funcionamiento tubular, y que suelen deberse la mayoría de veces a mutaciones monogénicas. La gran mayoría son autosómicas recesivas, pero como ya se ha comentado, pues pueden ser ligadas a X o dominantes. Esto se tiene desde que nace y a la edad adulta esto permanece. Es verdad que la expresión en ocasiones no es la misma en edad infantil que lo que encontramos en edad adulta, porque esto va evolucionando. Os muestro aquí este artículo donde habla de cada una de las tubulopatías más frecuentes y el desarrollo en edad adulta, pero no voy a seguir el guión de ir enfermedad por cada segmento, porque pienso que será un poco pesado, tedioso, y voy a intentar un poco reagrupar y ver cómo es ese paso de la edad pediátrica al adulto. Entonces, el paciente que viene a nuestras consultas, a las consultas de nefrología de adulto, viene la gran mayoría, porque estas tubulopatías se diagnostican en edad infantil, con un informe completo del pediatra, con todas las pruebas diagnósticas, muchos con sus estudios genéticos y con todas las complicaciones que han tenido a lo largo de la evolución de estos pacientes, que han estado muy protegidos por su familia, muy bien controlados. Los pacientes han recibido el tratamiento adecuadamente y en cada episodio que se ha podido alterar su equilibrio han sido totalmente, pues, ajustados. Entonces, tenemos que hacer una transferencia de forma muy individualizada, porque tenemos que coger ese paciente que llega a nuestra consulta y nos tenemos que asegurar que esté bien informado de qué tipo de tubulopatía tiene y qué consecuencias puede tener, porque ahora ya va a ser una persona totalmente individual. Tenemos que asegurarnos que el paciente esté bien informado en esa tubulopatía, qué complicaciones puede tener, y según los estilos de vida o nuevos cambios en cuanto a ejercicio físico o trabajos, trabajo en su día a día, como de tipo laboral, le puede interferir en su tubulopatía. Tenemos que tener claro que ese paciente sí que sabe cuál es su enfermedad y si tiene alguna incidencia, cómo va a controlarse, que tiene que ajustarse muy bien la medicación y que en ciertas situaciones debe de aumentar el tratamiento. Y la última parte que nos tenemos que asegurar en esta transferencia es el consejo genético, que también se ha hablado a lo largo de la tarde, lo importante que es que esta población la reciba, y sobre todo cuando va a haber un cambio de edad pediátrica a adulto, pues que sepa esa enfermedad, qué tipo de herencia tiene y qué medidas se pueden tomar o qué alternativas tenemos. Por tanto, se tiene que hacer una transferencia muy individualizada y, como va a ser un ser autónomo en este momento, asegurarnos que tenga muy claro qué cosas pueden interferir. Entonces, este paciente siempre va a tener esa alteración genética con esa tubulopatía y, como he dicho, va a tener diferentes factores que pueden interferir en su evolución. Y en las mujeres con ciertas tubulopatías tenemos que explicarle la importancia de si se quedan embarazadas, qué problemas podemos tener o qué complicaciones, ¿vale?
Entonces, una mujer con un síndrome de Gitelman o con una hipomagnesemia hipercalciúrica familiar con nefrocalcinosis puede tener un descenso de sus niveles de magnesio, ya que de forma fisiológica con el embarazo puede descender el magnesio entre un 5 y un 6%, bien por la expansión del espacio extracelular o bien por el aumento de la excreción renal. Y este descenso de magnesio le puede conllevar una serie de riesgos. Y eso la paciente tiene que estar informada y tiene que tener en cuenta que debe informar a sus médicos para que tenga un buen seguimiento de un equipo disciplinar, porque esto puede conllevar un riesgo de abortos, de hemorragias periventriculares, de alteraciones del crecimiento intraútero o de oligohidramios. Y aparte, durante la gestación puede tener hiperemesis, que aún nos reagudiza más estas situaciones. En cuanto a pacientes con síndrome de Bartter, también se puede agudizar su situación y aumentar la hipopotasemia y debe de aumentar sus requerimientos. Incluso en ocasiones requieren perfusiones intravenosas de potasio, de magnesio. ¿Vale? En las pacientes con acidosis tubular renal distal también requieren aumentos de los requerimientos e incluso puede presentar hipopotasemia, que también debemos suplementar. Deben de ser conscientes que todo este seguimiento por el equipo multidisciplinar tiene que ser tanto en toda la gestación como en el momento del parto, ya que este mal control de los electrolitos puede suponer un problema en el momento de la anestesia o el trabajo de parto. Y las otras indicaciones o situaciones que se deben considerar y la paciente debe ser consciente es que hay fármacos que puede tomar, pero hay otros que no. Por ejemplo, la amiloride, no hay ningún problema que las pacientes lo tomen. La espironolactona y la ipleranona no está claro, hay documentos que dicen que sí, otros que no. Lo que intentamos es recomendar que se retiren y lo pueden reintroducir en el momento de la lactancia, porque tiene tiene escasa eliminación con la leche materna. Y en cuanto a aquellas que lleven tratamiento con YK-AWARA2, les debemos recomendar la retirada en el momento que estén embarazadas. En la literatura encontramos pequeñas series, porque claro, las tubulopatías son enfermedades raras, aparte de que hay muchas, con diferentes expresiones y diferentes manifestaciones. Entonces encontramos pequeñas series de casos donde nos explican o donde se analiza la evolución de estos pacientes. He seleccionado este artículo porque es de un grupo español del Hospital Universitario de Asturias, donde estudian la evolución de pacientes con tubulopatías primarias diagnosticadas en la edad pediátrica y hacen un seguimiento de estos pacientes a lo largo de 19 años aproximadamente. Son pacientes que han sido diagnosticados a una edad de 5 años y la presentación en el momento del diagnóstico fueron por alteraciones metabólicas en procesos intercurrentes o por presentar talla baja. Como he dicho, eran 53 pacientes y en este grupo la tubulopatía más frecuente fue el síndrome de Gitelman, un 36% de los pacientes, un 15% tenían una acidosis tubular renal distal, un 11% cistinuria y el resto tenían un porcentaje más bajo, pero encontramos pacientes con raquitismo hipofosfatémico ligado a X, síndrome de Denton-Lowe o cistinosis en un 6%. Entonces, a lo largo de su evolución, encontramos que 11 pacientes tenían descompensaciones metabólicas que requirieron hospitalización, o sea, en situaciones comprometidas con la vida que requirieron un control o un manejo hospitalario. Y en cuanto a los pacientes con acidosis tubular, observaron que 6 de los 8 pacientes tenían una sordera neurosensorial, o sea que estas tubulopatías, aparte de las alteraciones electrolíticas, presentan otras manifestaciones e incluso complicaciones graves. En cuanto analizaron el filtrado glomerular en este grupo de pacientes, y observaron que un 32% de los pacientes presentaron un descenso del filtrado glomerular. Los que mayor pérdida de filtrado glomerular
fueron un caso de hipomagnesemia hipercalciúrica familiar con nefrocalcinosis, que llegaron a un filtrado entre 16 y 29 mililitros minuto, y 3 casos sí que llegaron a enfermedad renal terminal, que fueron pues, 2 pacientes con cistinosis y un paciente con enfermedad de Dent. Por tanto, lo que he comentado, son enfermedades que pueden tener una afectación, pues reducción del filtrado glomerular y otras afectaciones extrarrenales. Ahora, en este punto, me voy a centrar en aquellas tubulopatías que progresan a enfermedad renal crónica. Seguiré este artículo también de un grupo español que define que aquellas tubulopatías que progresan con mayor frecuencia a enfermedad renal crónica eran aquellas tubulopatías que cursaban con litiasis y nefrangiosclerosis, además de la cistinosis. La cistinosis es una enfermedad pues, muy compleja, que es verdad que actualmente hay fármacos que se toleran mejor y han hecho que la progresión sea más lenta y las complicaciones aparezcan de forma más tardía, pero suelen cursar con síndrome de Fanconi incompleto y enfermedad renal crónica. Pero sobre todo lo que nombran es que son los que llegan a enfermedad renal crónica son aquellos pues, con litiasis y calcificaciones a nivel renal. Divide entre 2 grupos, aquellos que no son debido a hipercalciuria, sino que son por cristales o por piedras de cistina, los que tienen cistinuria, o los que presentan cálculos por ácido úrico. En cuanto a los pacientes que cursan con hipercalciuria, los divide en aquellos que tienen alteraciones del equilibrio ácido-base y de aquellos que no tienen alteraciones del equilibrio. En el grupo de los que tienen un equilibrio ácido-base normal, encontramos la enfermedad de Dent. La enfermedad de Dent es una enfermedad ligada a X que se puede producir por 2 mutaciones diferentes y cursan sobre todo con proteinuria de bajo peso molecular más un Fanconi incompleto. Aparte asocian afectación con nefrocalcinosis, litiasis renales o afectaciones óseas como es la osteomalacia o el raquitismo. Estos pacientes suelen presentar una enfermedad renal crónica terminal a la edad de los 30 o 50 años y el porcentaje está entre un 30 y un 80%, porcentaje bastante elevado. En este grupo también encontramos a los pacientes con hipocalcemia hipercalciúrica autosómica dominante y los pacientes con raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria. En cuanto a los pacientes que cursan con hipercalciuria y alcalosis metabólica y llegan progresan a enfermedad renal crónica, están los pacientes con síndrome de Bartter, sobre todo los tipo 4 y 3, y los pacientes con síndrome de Lille, que estos sí que cursan con hipertensión. Los pacientes con acidosis metabólica y hipercalciuria que progresan, pues están los pacientes con la enfermedad de Lowen, que es similar a la enfermedad de Dent, pero con afectación neurológica como cataratas, hipotonía y retraso mental. Tenemos los pacientes con acidosis tubular renal distal, como ha comentado el profesor. Y luego tenemos en este último grupo los pacientes con hipomagnesemia hipercalciúrica familiar con nefrocalcinosis. Entonces, en este último apartado voy a hablar de las complicaciones, de otras complicaciones a lo largo de estas tubulopatías hereditarias y como en el segundo artículo que os mostré, suelen cursar con alteraciones electrolíticas, sobre lo que ya he incidido, y como se indicó, suelen cursar con talla baja. Es muy importante que los pacientes que llegan a nuestras consultas de adultos y que ya vienen diagnosticados con tubulopatías primarias, que los tallemos, que veamos al final cuál ha sido la talla final de estos pacientes. Porque muchas veces pasan nuestras consultas y hay un pequeño periodo de crecimiento. Pueden cursar con deformidades óseas, con sorderas, con afectaciones sistémicas como la cistinosis, como hemos comentado.
Entonces, en cuanto a alteraciones que pueden presentar, la hipofosfatemia es frecuente en enfermedades como, por ejemplo, el síndrome de Fanconi, entre muchas de las otras alteraciones, pero también hay enfermedades que cursan con hipofosfatemias aisladas, como es el raquitismo hipofosfatémico ligado a cromosoma X, el autosómico dominante o el síndrome hereditario autosómico recesivo de raquitismo hipofosfatémico hipercalciúrico. Esta hipofosfatemia nos puede dar lugar a una desmineralización ósea que, si además se asocia en esa tubulopatía a acidosis metabólica, puede ser más grave. En la edad pediátrica se cursará con raquitismo, pero en el adulto cursará con osteomalacia. Entonces, pacientes nuestros que aún no están diagnosticados de esa tubulopatía primaria, que presentan debilidad muscular, que nos cuentan fracturas patológicas, dolores óseos, sobre todo en zona lumbar, pelvis y extremidades inferiores, debemos tener en cuenta que pueden tener una afectación ósea. El problema que tenemos es que muchas de estas tubulopatías que cursan con hipofosfatemia se han suplementado a lo largo de los años por la evolución de la enfermedad, y esta suplementación con fosfato y con o sin vitamina D han podido producirle un efecto secundario que también nos puede dañar el riñón, pero a veces es muy difícil buscar el equilibrio entre los suplementos de fosfato y el pasarnos y tener estos efectos, como son la presencia de nefrocalcinosis por la producción de hipercalcemias o el hiperparatidismo secundario. Entonces, en las publicaciones lo que dicen es que en las hipofosfatemias debemos suplementar, pero no llegar a niveles muy elevados, y plantearnos el riesgo-beneficio según la tubulopatía del paciente y de la situación en concreto. En los únicos momentos donde sí que deberemos dar suplementos es en los momentos que el paciente tenga una cirugía ortopédica o durante el embarazo. En cuanto a complicaciones, voy a hablar un poco del síndrome de Bartter y el síndrome de Gittelman, que según los diferentes tipos que hay pueden presentarse con características similares, pero sobre todo lo que comparten es que pueden tener alteraciones electrolíticas, como es el potasio bajo o el magnesio bajo, y nos puede dar alteraciones a nivel cardíaco, a veces tan graves como que les puede llevar a la arritmia o a la muerte súbita, sobre todo en fenómenos intercurrentes, o cursar con radiomiólisis. En cuanto al síndrome de Bartter, como he comentado anteriormente, puede progresar a enfermedad renal crónica y no está muy claro este grupo de pacientes por qué progresa. Se ha hablado que si es por los tratamientos que llevan de base, con antiinflamatorios que pueden ser nefrotóxicos, en otras ocasiones por el tratamiento de base que presenten una deplección de volumen y tengan activado el sistema renina, angiotensina, y esto puede ser que le produzca mayor efecto profibrótico y esos riñones estén más afectos, o por la propia proteinuria. Hay algunos síndromes de Bartter que pueden cursar con diabetes insípida nefrogénica secundaria, sobre todo se asocia a los tipo 1 y a los tipo 2, que son nefropatías pierde sal que no concentran la orina. Y como he nombrado antes, pues pueden cursar con nefrocalcinosis. En el síndrome de Gittelman he querido resaltar las calcificaciones ectópicas como una de las complicaciones que pueden presentar, y sobre todo con la aparición de condrocalcinosis, porque las calcificaciones a nivel de la esclera suelen cursar de forma sintomática, pero sí que es verdad que esa condrocalcinosis por tener el magnesio bajo, y esto hace que el pirofosfato de calcio precipite y se deposite en tejido blando, los pacientes pueden presentar artralgias como monoartritis o poliartritis. Os presento estas imágenes de una paciente que llevamos durante muchísimos años en la consulta, que en un primer momento se llevó en pediatría. Es verdad que esta paciente tiene una vida muy complicada, es de bajos recursos, ella le pone mucho empeño, pero ha tenido muchas dificultades en cumplir su tratamiento a lo largo de la vida.
Y es verdad que desde la pandemia para acá, cada vez que venía a la consulta me comentaba el dolor de rodillas que tenía, pero incluso que las últimas veces con gran dificultad a la deambulación, que ya su médico de cabecera la había mandado al traumatólogo, al reumatólogo, a ver qué podía ser o no, y al final le habían dicho, y es verdad que revisando las imágenes, pues que tenía una acondrocalcinosis, y esa es una de las causas del por qué ella se encuentra tan mal, y eso no tiene tratamiento, y esto es debido a que ha sido muy mala cumplimentadora, pero ya os digo que tiene una vida muy compleja, tanto como que no tiene dinero para pagarse el magnesio y va más o menos ella organizándose, y ahora hemos conseguido por medio del hospital que se le financie y que se le lleve a su ambulatorio donde le van administrando poco a poco la medicación para que pueda cumplimentar y pueda tener tratamiento a lo largo de todos los meses. Voy a comentar el síndrome de Gordon por la repercusión o expresión que puede tener a la edad de adulto y que nosotros los nefrólogos de adulto nos podemos encontrar en la consulta, porque puede que nos esté diagnosticada en la edad infantil y nos llegue a nosotros. Esta tubulopatía es una enfermedad especular del síndrome de Gitelman, cursa con hipertensión, hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipercalciuria y baja secreción de aldosterona. Estos pacientes presentan una hipertensión que se puede diagnosticar en la adolescencia. Es resistente al tratamiento habitual, pero tiene muy buena respuesta a tiacidas. Suele haber un diagnóstico tardío ya con secuelas, o sea, cardiovasculares. Y estos pacientes además pueden cursar con cálculos renales y baja densidad ósea. Por último, voy a hablar de la diabetes insípida nefrogénica, mostrándoos este caso. La diabetes insípida nefrogénica, las secuelas o complicaciones que puede tener a largo plazo por la poliuria tan intensa que tiene, suelen tener dilatación de la vía urinaria. Pero esto es uno de los pacientes que cuando lo conocí en la consulta, pues que a pesar de la edad que tiene, 38 años, ha sido un paciente muy ejemplar, que la transición que en aquel momento no se llevaba, pero que se ha hecho muy bien y que el paciente lo ha llevado a rajatabla. Porque este paciente se diagnosticó a los 3-4 meses de vida, llegó a nuestras consultas, es verdad que a los 27 años, pero bueno, esto en ocasiones pasa, no se quería desprender de sus pediatras. Y lleva toda esta medicación, que cumple a rajatabla, tiene sus horarios, sabe si se descompensa, si no, lo lleva todo matemático. Es verdad, tiene una talla baja, pero del resto de cosas, función renal normal y tiene una ecografía normal. Es verdad que bebe 6 litros de agua al día, pero él en su día a día se ha adaptado muy bien, sí que trabaja y es una persona muy, muy, muy activa. Y creo que los pediatras, en todo este tiempo que lo han tenido en su consulta, la verdad es que lo han hecho muy bien y el chico es muy, muy, muy consciente. Viene sin la madre, que he de decir que yo veo otros pacientes mayores en la consulta que ya hicieron la transición hace mucho tiempo, que continúan viniendo con sus madres. Pero yo creo que es todo del inicio, que es muy difícil. Bueno, pues nada, con todo esto ya termino mi charla. Ha sido muy difícil después de los ponentes que he tenido delante, pero me gustaría recalcar pues, que la transferencia de pediatría adulto con tubulopatías debe ser muy individualizada, que hemos de incidir de la importancia de factores de riesgo que pueden cambiarnos el curso clínico de las tubulopatías para poder reaccionar a tiempo, que estas tubulopatías primarias pueden afectar al crecimiento y a tener otras complicaciones extrarrenales como sordera, hipertensión, y que aquellas tubulopatías que progresan con mayor frecuencia a enfermedad renal crónica son aquellas que tienen hipercalciuria, cistinuria o cistinosis. Y nada, eso es todo. Muchas gracias, Isabel, sobre todo por hacerlo tan práctico. ¿Alguien del público de la audiencia quiere hacer alguna pregunta? No, mientras os las pensáis. Mi mujer es pediatra y hace cardiología infantil y muchas veces me cuenta
que sigue viendo adultos de 25 años en la consulta haciéndole las ecocardios por las transposiciones y las cardiopatías congénitas. Entonces me pregunto, la transición pediatra a adulto que dices que es individualizada, ¿hay algún punto de corte? Porque nosotros como nefrólogos de adultos a veces vemos chavales de 15 años que están como desamparados al cambiar del pediatra al nefrólogo de adulto. ¿Hay algún tipo de criterio o alguna edad en la que se retrase un poquito? A ver, tenemos ahí a Susana, que es mi pediatra, pero yo lo que he visto, porque son pacientes muy complejos, que están muy protegidos, que es verdad que se les ha contado muchas cosas, pero ellos no quieren saber y sobre todo porque los padres lo llevan todo. Entonces yo creo que el pediatra tiene que analizar la madurez de ese paciente, ¿no?, para ver en qué momento nos lo pasa. Y luego lo importante de intentar hacer visitas conjuntas al principio para que no queden desamparados y que nosotros ya seamos su referente. Entonces yo creo que la edad no te sabría decir porque hemos tenido chiquitos jóvenes, pero porque requieren un cambio de profesional para ver si se motivan, para ver si... Yo creo que es una valoración conjunta, pero los pediatras son los que tienen que valorar esa madurez y que pienso que no solo se transfiere al paciente, es que es la familia que va detrás también el perder todo lo que les han enseñado, todo lo que les han apoyado, es volver a confiar en otra persona, que somos nosotros, los de adultos, que es verdad que no estamos, yo creo que lo intentamos, pero no estamos preparados muy bien para ese trato. Cuanto mayor vienen, pues mucho mejor, porque ya lo tienen todo muy claro, porque claro, se sienta allí un chico, un chavalín, un adolescente joven que aún no sabe lo que quiere de su vida y que además está enfermo, y si le dices que está enfermo. Entonces yo creo que el pediatra tiene que valorar la madurez de ese paciente, nos tenemos que sentar, hablar del paciente y luego hacer unas visitas de forma conjunta para que podamos conocernos entre todos y ver que en ese paso individualizado qué es lo que nos hace falta y en qué les podemos ayudar más sobre todo para que sepan que nosotros somos los referentes. Por lo que he de decir es que muchas veces es muy difícil que vuelvan a las consultas, se pierden. Son los padres los que vienen a buscarnos o suben a hablar con los pediatras, mi hijo. Entonces, creo que el pediatra es el que tiene que decidir y nosotros pues insistir y apoyarlos mucho al principio para que confíen en nosotros, porque esto tiene secuelas, o sea, no se deben de olvidar. Y a eso se une muchas veces el hecho de que cambian de especialista o de profesional con 15 años, pero la decisión de las pruebas que se tengan que hacer o los tratamientos, como son menores de edad, pues está el padre que tiene que decir, con lo cual comparto mucho contigo esa sensación de que se miran entre ellos, ¿no?, ver quién decide, quién hace, y tú estás un poco como convidado inicial. Por eso preguntaba si teníais algún tipo de esquema de funcionamiento, porque a nosotros nos llega el chico o la chica tan jovencito, tan tierno, y llegas tú y no sabes y cómo. en una edad difícil y muchos con muchos problemas. Muchos problemas de adaptación, yo lo que estoy viviendo estos años.